Muy buenos días, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy en segundo año básico de Historia. Antes de comenzar vas a sacar tu cuaderno de Historia, que es el amarillo, y vamos a poner la fecha 19 de junio. Antes de comenzar, te haré la pregunta, ¿qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos dos cosas muy importantes, ¿qué eran los pueblos originarios? ¿Recuerdas? Los pueblos originarios son las primeras personas que habitaron nuestro país de Chile antes que llegaran los españoles. O sea que ellos vivían hace mucho tiempo en este territorio, pero nadie sabía. Y Cristóbal Colón, cuando vino, se dio cuenta que existía un nuevo continente que era América. Y ahí estaban todos estos pueblos que vamos a aprender ahora. La clase pasada también aprendimos dos términos, que era nómade y que era sedentario. Los nómades eran pueblos que iban de un lugar a otro, ya que necesitaban cazar, necesitaban pescar, si llegaba el frío debían ir a otro lugar, ¿cierto? Y se trasladaban a cada momento. En cambio, los sedentarios eran pueblos que vivían en un solo lugar, y ahí es donde hacían sus casas fuertes, hacían sus terrazas de cultivo, ellos vivían de eso, cultivando la tierra, ¿ya? Así que no se te olviden estos dos términos. Objetivo de la clase de hoy. Vamos a reconocer características de los pueblos originarios, pero de la zona norte, ¿ya? Vamos a hacer un recordatorio del año pasado. ¿Te acuerdas cuando vimos los paisajes de la zona norte el año pasado? Muy bien, la zona norte estaba arriba, ¿cierto? Cerca de Perú, cerca de Bolivia. Y la zona norte tenía algo en especial, que era muy seco su clima, ¿cierto? Está en el altiplano, es una zona alta. Sin embargo, a pesar que está la cordillera, allá hace mucho calor y por lo general es mucho desierto. Si tú te das cuenta, no hay tanta vegetación y tampoco hay tanto animal. ¿Ya? Entonces, por eso algunos pueblos debían hacer sus propias terrazas de cultivo para poder vivir, o otros pueblos se iban de un lugar a otro, ya que en un solo lugar no iban a encontrar todo quizás. Entonces, esa era la zona norte. Ahora, nuestro amigo acá me dice, hola, acompáñame a conocer los pueblos originarios de Chile. ¿Quieres acompañarlo? Muy bien. Acá, como vemos, tenemos el mapa de Chile. ¿Recuerdas que Chile es largo y angosto, cierto? Es el último país del mundo. Y este país de Chile se divide en tres. Está la zona norte, la zona centro y la zona sur. Y la zona norte es la que está acá arriba, ¿ya? Esta es la que vamos a ver, la de color naranjo. La zona norte, por lo general, es muy seco, hace mucho calor, hay poca vegetación y pocos animales. Sin embargo, en ese lugar vivían estos cuatro pueblos que vamos a aprender hoy, que son los changos, los aymaras, los atacameños y los diaguitas. ¿Quieres conocer un poquito más de ello? Empezamos. Vamos a partir por los changos. Los changos eran un pueblo muy especial porque ellos fabricaban sus balsas, como tú puedes ver acá. Acá tenemos donde ellos se trasladaban. Las balsas eran de cuero que utilizaban de los propios animales que ellos cazaban. Podría ser cuero de ballena o cuero de lobos marinos, ¿cierto? Esta embarcación eran de cuero y la piel se iba ablandando a medida que ellos iban andando en esta agua dulce. Luego la cocían y la recubrían con un aceite del animal, ¿ya? Y con esto tenían estas balsas maravillosas para poder ir de un lugar a otro. Su desplazamiento se lograba mediante el uso de un remo de doble pala, ¿ya? Entonces ahí habían dos personas que estaban remando, o quizás la misma persona de manera sincronizada para poder cazar.
Los changos, como andaban en estas balsas, la mayoría de su comida era a través de la pesca, ¿ya? Usaban un arpón de hueso, como tú lo puedes ver acá, mira. Todo esto eran de huesos de ballena. Y amarraban un cordel de cuero. Y con eso ellos podían pescar. Sus creencias religiosas de los changos fueron bastante escasas. No había mucha creencia, pero se contaba que en uno de sus cultos a los muertos los enterraban acompañados de herramientas y otros objetos que esa persona que moría le gustaban o que siempre ocupaba, ¿ya? Y con esas cosas los enterraban a sus muertos. Y es lo único que sabemos de los changos. Además, los changos se puede decir que se agrupaban en familias pequeñas en lugares dispersos, que reconocían como su territorio, un sector de la costa que contara con agua dulce para beber. Entonces estas familias se agrupaban y vivían ahí en pequeños lugares, pero siempre se iban trasladando, ¿ya? Porque no podían estar en un mismo lugar, menos con este tipo de casas, ¿cierto? Mira las viviendas. Eran hechas con las costillas de la ballena. Cuando ellos cazaban esta ballena, fabricaban esta casa, ¿cierto? Que era momentánea, porque siempre se iban de un lugar a otro. Y acá está muy linda la casa, ¿cierto? Para que vamos aprendiendo un poquito más, quiero que veas este video de los changos, de cómo ellos vivían y lo necesario para aprender. Vamos a ver el video. Ahí está. Los changos. Bienvenidos. Les contaré sobre la actividad de subsistencia de los changos. Los changos se ubicaban en toda la costa del norte chileno, entre Arica y La Serena. Su mayor concentración fue en la ciudad de Iquique, habitando las planicies costeras de todo el litoral. Los changos se caracterizaban por ser pescadores, recolectores y cazadores. Su gran fuente de recursos fue el mar, dedicándose a la extracción de peces y moluscos, los que intercambiaban con otros pueblos por la isla. También se dedicaban a la caza de ballenas y de lobos marinos. Fabricaban balsas de cuero de lobo para la pesca, cocidos con tripas secas de llama, los que servían para adentrarse en el mar y poder cazar sus productos en un sistema de pesca de orilla. Los changos también utilizaban anzuelos, cuchillos, arpones y flechas, fabricados por ellos mismos. También tejían redes con fibras vegetales e intestinos de animales marinos. La vivienda de los changos se caracterizaba porque estaban construidas por unos toldos de plantas de cuero de lobo marino, pero estos los montaban en una estructura de troncos o de costillas de ballena, sobre el cual disponían los cueros. Estos mismos cueros de lobo marino eran los que les servían para cubrirse. Se caracterizaban por tener un tipo de vivienda móvil. Muy bien, espero que este tutorial te haya sido de gran ayuda. Muy bien, acá está entonces la historia de los changos, más o menos a qué se dedicaban, y como puedes ver acá, lo que ellos más cazaban eran las ballenas y los lobitos marinos, y con eso fabricaban sus botes y fabricaban sus casas. Pasamos al segundo grupo entonces, que sería el pueblo originario Aymara. El pueblo originario Aymara también es de la zona norte, ¿ya? ¿A qué se dedicaban los Aymara? Ellos practicaban la ganadería de camélidos. Y acá te puse un cuadradito que es de color amarillo. ¿Qué son los camélidos, tía? Bueno, los camélidos son la familia de los guanacos, de las vicuñas, de la alpaca, de las llamas.
Ya, todo ese tipo de animales del altiplano de la zona norte son los que ellos ocupaban para poder hacer su ganadería y tener también lana, ¿cierto? Para poder hacer sus fabricaciones. Entonces, ellos practicaban la ganadería de camélidos, de lo que está acá. Al mismo tiempo, desarrollaban una agricultura variada. En esta agricultura, que era en los valles, ¿cierto? Ellos obtenían la yuca, que son tipos de papa, ají, maní, poroto, zapallo, y la quinoa, la coca. El cultivo de maíz lo desarrollaban en las quebradas, ¿ya? Se supone que el valle es como lo que está cerca de los ríos, ¿cierto? Los pequeños cerritos, y ahí ellos podían plantar. Entre ambas zonas se producía una comunicación e intercambio a través de caravanas de llamas, ¿ya? Los aymarás tienen su lengua propia, se llama aymara, es su lengua particular, muy diferente a la de nosotros que hablamos español, ¿cierto? Y quiero que sepas que los aymara hoy existen, todavía quedan pueblos aymara, y eso lo vamos a explicar después. Entre algunas de las expresiones de arte aymara podemos ver su textilería, que es como ellos se visten. Mira acá. Ay, me pasé. Ellos fabricaban sus ropas con muchos colores y diseños, ¿ya? Y esta lana, ¿saben de dónde la sacaban? De los camélidos, de las llamas, de todos esos animales que yo te mostré delante. Otro aspecto importante de la vida de los aymara es que ellos tenían una música y les encantaba bailar. Además de ser una diversión, eran importantísimos en las fiestas y celebraciones religiosas de ellos. Quiero que escuchemos un poquito de la música aymara que yo bajé acá de YouTube. Esa más o menos era la música que ellos hacían en sus fiestas religiosas. Si tú te das cuenta, muchos de sus bailes nosotros también lo hacemos cuando llegan las fiestas patrias, ¿cierto? Y nos tenemos que vestir y bailar para el público, ¿cierto? Acá te traje un video para que tú veas cómo vivían los aymara. Recuerda su textil, que es como lo más característico de ellos, ya que eran de muchos colores. Vamos a ver la vida de los aymara. Pueblo aymara. Vivían en la precordillera y el altiplano, abarcando países como Chile, Bolivia y Perú. Su lengua es el aymara. Eran sedentarios y habitaban en viviendas sólidas hechas de piedra. Se dedicaban a la agricultura, cultivando papas y quinoa, y también a la ganadería. Criaban animales menores como llamas y alpacas, extrayendo de ellas lana, carne y cuero. A continuación, escucharemos y veremos a un representante de la cultura aymara. Suma uru wawanaka tapachaniro humanakaru aruntani sumasa pamainiro. Nayak nayan sutikar Gladys Vázquez Poma ukamsatat nayak. Chaste humanaka suma aruntaña taikanakamaru aukinakamaru munasiña. Wadi munasiña. Ya wawanaka ikisin kama. Ikista en kama. Miren qué lindo video. ¿Y vieron el final? En el final sale una señora que es aymara. Y si te diste cuenta, ella habla en otro idioma, que es la lengua propia de ellos. Y hoy existe esa señora, porque el pueblo todavía existe hasta el día de hoy. Vamos ahora al tercer pueblo originario de la zona norte. Ellos son los atacameños. Los atacameños, ellos vivían en un lugar, porque construían, mira, las casas eran muy resistentes.
ellos hacían como fortalezas y púcaras, que son para que los otros pueblos no vinieran y la derribaran inmediatamente, ya que ellos se escondían detrás de estas fortalezas para poder pelear también, ya que muchas personas de pueblos alrededor querían atacarlos. Entonces ellos hicieron estas fortalezas. Si te das cuenta acá, los atacameños cultivaban la tierra, pero no cultivaban la tierra así nomás. Ellos aprovechaban estas laderas o estas terrazas de cultivo, ya que había poca lluvia. Entonces, usaban estas terrazas porque aquí corría agua y la poca agua que corría de los cerros iban bajando. Y así podían llegar a todas las plantaciones, la poca agua que había, ¿ya? Usaban este sistema de terraza de cultivo en los cerros y en las quebradas. ¿Y qué, me preguntas tú, qué ellos cosechaban? Pues ellos cosechaban papa, quinoa, tuna, maíz, zapallo y ají. Las mismas parecidas a las anteriores, ¿cierto? Desarrollaban la ganadería también, y ganadería es que ocupaban los animales más característicos de ese sector, que eran las llamas y las alpacas. Los atacameños tenían su propio idioma también, igual que los aymara, pero su idioma era kunza, del cual hoy apenas subsisten algunas palabras solamente, que ocupamos en la vida diaria, pero son súper pocas, ¿ya? Los atacameños, aparte, ¿qué hacían o qué fabricaban? Ellos desarrollaban un arte con la cerámica. Hacían cestas también, textiles, que era ropa, la orfebrería, hacían joyas como las que tengo yo acá, ¿cierto? Y ellos también bailaban y también tenían su propia música. En la antigüedad fabricaron jarrones, vasijas, tazas y muchas cosas que les servían para poder vivir. También hicieron cestas y platos con lana de camélidos. ¿Recuerdan los que eran las lanas de los camélidos? Los camélidos son las llamas, las alpacas y todos esos animales, ¿cierto?, de la zona norte. Y con eso podían fabricar muchas cosas como bolsas, fajas, paños y frazadas. Y mira, también te tengo un video de los atacameños. Quiero que lo veas sus casas, sus fortalezas, que veas cómo ellos vivían, ¿ya? Lo vamos a poner. Pueblo atacameño. Tenían un modo de vida sedentario, habitaban en oasis y quebradas para abastecerse de agua. Sus viviendas estaban hechas de piedra. Los atacameños, para subsistir, se asentaron cerca de los oasis del desierto. Allí entre las montañas crearon terrazas de cultivo para aprovechar la poca cantidad de agua existente en el lugar. Además de dedicarse a la agricultura, trabajaban en la alfarería. Iban a la costa e intercambiaban algunos objetos como vasijas por peces, sistema que se conoce como trueque. A continuación escucharemos a un representante de la cultura atacameña. Sensac a la Baltivaina, son saludos generales. Sensac a la Baltivaina Pichao, Cotapauna Licaucota, saludos generales adultos, saludos generales niñas y niñas. Alcaía, mi nombre es Marisol González. Pertenezco a la comunidad de Calantay atacameña de Toconao. Nuestra lengua es el Kunza. Nosotros habitamos en la segunda región, en la provincia del Loa, en la comuna de San Pedro Atacama, en las comunidades del lado sur de San Pedro de Atacama. Trabajamos como educadores tradicionales en revitalización y rescate de la lengua Kunza, respetando nuestras tradiciones y costumbres de los pueblos ancestrales. Bueno, mi aporte espero que te haya gustado y para que puedas y para que sepas y vayas aprendiendo que hay más lenguas, hay un patrimonio muy rico
en cuanto a tradiciones y cultura dentro del estado de Chile. Así que niños, un saludo, un abrazo y cariño. Mira qué lindo, acá están los atacameños, viste, sus casas eran muy fuertes porque eran de piedra. Y también habló una señora que era en otra lengua, el Kunza. Ellos tenían su lengua propia y hoy también algunas personas viven y están acá en Atacama viviendo porque todavía su cultura no se ha acabado, ¿ya? Ellos todavía prosiguen esta cultura. Y vamos a pasar al último grupo que vivía también en la zona norte. Y ellos son los diaguitas, son mis favoritos, ¿ya? A mí me encantan los diaguitas. ¿Por qué? Los diaguitas eran agricultores y sus cultivos también los hacían en los valles. De este modo obtenían cosechas de maíz, papa y algodón. Y con este algodón ellos podían fabricar su ropa. ¿Cómo eran las construcciones de sus casas? ¿Ya? Ellos utilizaban las chozas agrupadas en aldeas pequeñas. Sus casas eran un poco más débiles que la de los atacameños, ¿ya? Eran aldeas, chozas pequeñas, ¿cierto? También cubiertas de barro y el techo era de paja, a las que se sumaban unas bodegas subterráneas donde ahí ellos podían almacenar el maíz y los otros alimentos que podían ir guardando. Y mira los diaguitas eran muy, muy buenos para esto. Ellos les encantaba hacer artesanía. Y una de las artesanías que más llama la atención de ellos, de su cultura, y muy conocidas, son los jarro pato. Mira, acá lo podemos ver. Son jarros en forma de pato. Y si te das cuenta, casi toda su artesanía es de cerámica. Destacan los colores geométricos, rojo, blanco y amarillo. Son los colores que más resaltan en esta cultura. Y ellos también tenían su propia lengua. La lengua que ellos hablaban era el cacán. Cacán. Así que muy entretenido eran ellos. Ellos hacían muchas fabricaciones con sus manos. Vamos a ver entonces el video de los diaguitas. Tus pies fueron al desierto y la flor de amor sembraron. Manos de la alfarera, que la tierra ruda puñal y del ya vino el vino a embriagar de tus dolores, de sudor vivió tus campos y fundido en el paisaje, el diaguita indio eterno perduró en los guijarros, su color bronce tierra no se muere como el sol en la noche interminable. Ahí está el jarro pato. Que ha de morir algún día. Es la noche de los
ponerle pausa. ¿Les gustó el video de los diaguitas? Si te diste cuenta, los diaguitas era una cultura que era 100% artesanía. A ellos les encantaba fabricar, les encantaba eso. Y aparte les gustaba pintar. Y sus pinturas fueron plasmadas en figuras geométricas que podían dibujar en esos jarrones que ellos podían crear con sus manos. ¿Les gustó? Muy lindo esta escultura, ¿cierto? Antes de terminar con la clase de hoy y de los pueblos que vimos de la zona norte, quiero darte un dato muy importante. ¿Por qué? La tía Jessie está loca. No, no estoy loca. Lo que pasa es que la próxima semana, el 24 de junio, se va a celebrar un día muy importante para la nación, porque se celebra el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Mira, acá está en esta pancarta. Si te das cuenta, están todos los pueblos originarios de nuestro país. Y se celebra este día para hacer una conmemoración de ellos, ya que fueron nuestros primeros habitantes. Los pueblos originarios, ¿por qué se celebran? Porque eran los que vivían en el territorio chileno antes de la llegada de los españoles. Había muchos pueblos diferentes. Estos pueblos habitaban diversos paisajes, tenían muchos modos de vida diferentes y realizaban distintas actividades, por lo que tú pudiste ver en este video. De estos pueblos yo te quiero decir que hoy existen, que no han desaparecido. Hay pueblos, sí, muchos han desaparecido porque dejaron de existir, pero hay pueblos que todavía existen y tú no te has dado cuenta. Los sobrevivientes son los diaguitas. Hay pobladores habitando la zona norte. Tenemos grupos aymara, tenemos atacameños que todavía existen, tenemos mapuches, que este pueblo lo vamos a ver la próxima semana, y tenemos a los Rapa Nui. Si te das cuenta, hubo una vez que ustedes bailaron sausao, ¿cierto? Ese es el Rapa Nui y ellos todavía existen también. Así que la próxima semana no olvides que el 24 de junio se celebra este Día de los Pueblos Indígenas. Actividad. Vamos a ver la primera actividad. Vas a ponerle stop al video para que tu mamá pueda ayudarte a escribir y poder resolver la actividad número 1. De acuerdo a las características de cada pueblo, los changos, los aymara, los atacameños y los diaguitas, quiero que deduzcas, solo haber mirado el video, ¿los changos son sedentarios o son nómadas? Y lo escribes ahí. Los aymara, los atacameños, ¿qué son sedentarios o son nómadas? Ahí tienes que deducir. Ahora pasamos a la actividad número 2. Completa el cuadro comparativo con la información que tú sacaste del video. Entonces, vamos primero con los changos. Número 1, vamos con los changos. Y tú me vas a decir, ¿a qué se dedicaban principalmente? ¿Cómo era su casa y qué fabricaban? Luego nos vamos al 2. Me vas a escribir lo aymara, a qué se dedicaban, cómo era su casa y qué fabricaban. Número 3, nos vamos a los atacameños. Recuerda poner harto espacio para que puedas escribir de manera ordenada. Entonces, los atacameños, ¿a qué se dedicaban? ¿Cómo eran sus casas y qué fabricaban? Y por último, el grupo 4 son los diaguitas, que eran mis favoritos, recuerda. ¿A qué se dedicaban? Sus casas y qué fabricaban. Entonces, la misma información para todos los grupos, pero tienes que observar nuevamente este video. Y vamos a la última actividad, que es la número 3. Vamos a completar un cuadro con la información del video. Y para esto vas a volver a ver los videos de cada pueblo. Y una vez que los vuelvas a ver, vas a dibujar o vas a pegar 2 cosas que más llamaron tu atención de cada pueblo, ¿ya? Entonces lo vas a pegar. Si los changos te gustaron sus casas de ballena, dibújala. O si quieres recortarla, puedes recortarla. Luego tenemos los aymara. ¿Qué te gustaron de los aymara? Puede ser su manera en cómo ellos se vestían, quizás. Los atacameños. ¿Qué te gustaron de los atacameños? Sus terrazas de cultivo, quizás su casa. Ahí tienes que ver los videos. De los diaguitas, ¿qué te gustaron? Los jarrones pato. Quizás te gustó
la manera en cómo ellos tenían sus casas, etc. Ahí tienes que ver qué más llamó tu atención. Recuerda enviar tu trabajo mediante foto a mi WhatsApp o al correo electrónico para yo saber que tú hiciste esta tarea y que viste los videos. Y es así como nos vamos despidiendo. Que tengan un lindo fin de semana junto a sus padres. Háganle caso. Pónganse al día si no han hecho las tareas, ¿ya? Y recuerden usar su mascarilla, ¿ya? La tía Jessie siempre ocupa su mascarilla porque no se quiere contagiar, ¿cierto? Si vas a salir por alguna razón, ocúpala. Nos vemos. Que estén bien.